Nos vamos en vivo hasta el Congreso de la República con Carlos Villarreal. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes. Entonces, no hay ningún incremento. Lo que haces es cambiar. Muy buenas tardes, amigos oyentes y televidentes. Efectivamente, vamos a conversar aquí en el Congreso de la República con su presidente, Luis Galarreta. Según un informe periodístico difundido el día de ayer, pues ha habido un grupo de funcionarios del Congreso que ha sido, digamos, pasado a planilla con un año o año y medio de servicio como máximo. La norma, según el informe, establece 5 años justamente en el servicio del Parlamento para lograr esta condición de ya pasar a planilla con contrato indefinido. Por eso es que el presidente del Congreso decide el día de hoy pronunciarse. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias. Estamos en una transmisión para la multiplataforma de RPP Noticias. Bueno, ¿qué puede responder ante las críticas debido a esta situación que se ha originado? Y básicamente, presidente, porque de los funcionarios que se han nombrado, si no me equivoco son 7, hay 3 señalados como aportantes de Fuerza Popular en la campaña electoral. Por eso se entiende esto como una especie de pago de favores políticos. A ver, quisiéramos una aclaración. Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista. Creo que es importante aclarar la desinformación lamentable que todavía algunos medios, no sé si en una campaña contra el Congreso, sueltan. Por ejemplo, voy a empezar la primera parte que se ha dicho que se ha incrementado el personal, lo cual es absolutamente falso. Yo tengo acá los cuadros, después les voy a pasar más ordenado porque estoy sacando, como te das cuenta, cómo se ha incrementado el personal en cada, digamos, quinquenio. El Congreso está distribuido entre trabajadores de la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. La organización parlamentaria son los despachos, comisiones, grupos parlamentarios. El servicio parlamentario, bueno, para que lo sepa el televidente, porque nos demoraría mucho en explicar todo esto, son las oficinas. En el servicio parlamentario, en las oficinas tienes un grupo determinado que son de trabajadores que son indeterminados, más o menos 1.180. Ojo que se ha bajado de 4.000 y pico trabajadores. Si tú vas a ver cómo ha ido subiendo, sobre todo en la época del toledismo, el aprismo, la mesa, yo no sé el señor Jorge del Castillo que critica, la mesa de César Sumaeta hizo que ingresen como 60 o 40 personas de indeterminados que a Bugatás los despidió, mal despedidos porque hizo mal la forma de sacarlos, porque habían derechos laborales y tuvieron que regresar después y hemos tenido que reincorporarlos, pero en fin, ya están trabajando y no se les puede además sacar porque es su derecho laboral. Y la mesa del nacionalismo que incrementa casi en 35%. Entonces, lo que ha tomado un medio de comunicación escrito el día, creo que domingo, en la mañana, para pasar después al de la noche, es que cada quinquenio termina y obviamente el personal del servicio, no de las oficinas, que también se van porque termina el quinquenio y se hace liquidación. Entonces solamente quedan los nombrados y nuevamente se contratan a todos esos, se reemplaza a todos esos trabajadores que son más o menos 500, 600 que eran antes, ahora han sido 400. En mi gestión dice que se aumentó 271. Ustedes van a recordar que yo hice una conferencia de prensa en septiembre diciendo que se pone un técnico más por despacho, más o menos 135, ahí nomás hay 135, porque se está fortaleciendo la función de representación y la función de control político. Tal es así que hoy día 2 trabajadores de cada despacho pueden estar en su región de origen. Entonces, se ha repotenciado esa área. Cuando hablamos entonces del servicio de indeterminados y contratados, que son más o menos unos 1.600, 1.700, hoy día el incremento o la diferencia serán de 62 trabajadores, lo cual es mentira. Ahora, hablemos de los indeterminados. Cada mesa, y yo les voy a pasar el cuadro, toma decisiones por, digamos, necesidad, además, porque también hay una decisión absolutamente facultada para eso, de personas que no tienen poco tiempo. La mayoría de las personas tienen entre 8, 10 años, 9 años, claro, trabajando en diferentes áreas, tanto en la organización o el servicio, y esa es su expertise. Ahora, si alguno de ellos ha sido aportante, la verdad, eso no se toma en cuenta, porque cualquier persona puede aportar a cualquier lado. Eso no es como decirle que, digamos, el gobierno no puede trabajar con gente que ha sido de su partido, eso no tiene nada que ver. Acá se busca si cumplen los requisitos, y eso de los 5 años, por si acaso, Carlos, y por eso voy a darle los cuadros. Repito, el señor Sumaeta, del partido aprista, el señor del Castillo y otro más, nombraban en la mesa a 80, 60. Nosotros hemos suspendido el estatuto, que también lo han dicho de una manera equivocada en un programa en la noche, no lo he visto, pero me han contado, que para copar el Parlamento, si fuese así, no fuesen 7 los que se hubieran nombrado, si no hubieran sido pues 70, si es copar el Parlamento. Solamente termino, el estatuto se suspende porque con la gestión de la congresista Salgado, que más bien bajó el número de contratados en el servicio, con fondos del PNUD se contrató una consultora para rehacer el organigrama,
el ROF, el MOF, un nuevo cuadro de asignación de personas. Por eso se suspende, no por el nombramiento. Lo que pasa es que, obviamente, la parte del nombramiento es simplemente algo que está dentro del marco legal y que es algo que naturalmente las mesas pueden tomar esas decisiones. Sí, claro. La crítica va en este sentido. Tomamos el caso de estos 3 funcionarios que han pasado a condición de planilla. Que hay otros trabajadores, como usted bien dijo en el Congreso, con más años de experiencia, más años de trabajo y que merecerían esa mejora en la condición laboral. Pero en este caso hay 3 mencionados ayer que sí lo hacen, en total 7, ¿no? Pero de esos 3 aportantes. Por eso es que aquí se habla, ¿no? Y usted mismo lo ha agotado, de una especie de favoritismo, ¿no? O pago de favores políticos. No, a ver, yo sé por qué lo dicen, digamos, esos 2 informes, porque obviamente quieren seguir desprestigiando al Congreso con cosas que ya hemos explicado, que estamos comprando más barato tal o cual cosa, pero en fin, quinquenio pasado compraron 100 de cosas y nadie cuestionó. Esos 3 trabajadores, Carlos, si tú dices... eso sería favoritismo. Entonces lo que se hizo en todos los gobiernos anteriores, que nombras gente, primero que cumplan los requisitos, tiene que ser gente pues de confianza de la administración. O sea, aquí no estás metiendo pues a 300 trabajadores en planilla, 400 en planilla, porque vuelvo a repetir, que no se confunda que es indeterminado con los trabajadores que cuando acabe el quinquenio se retiran. Entonces, ahí no hay ningún favoritismo porque cumplen los requisitos y tiene que ser gente de tu confianza. O sea, imagínate que las mesas anteriores pues pongan gente que no es su confianza. Eso es algo natural y normal. Y es más, lo que tú has dicho es totalmente cierto. Estamos justamente a raíz del informe que ha preparado esta consultora viendo cómo se mejora a muchos trabajadores que tienen mucho tiempo. Por ejemplo, muchos de los trabajadores han regresado por mandato de la Corte Interamericana, otros por poder judicial. Y esas personas, cuando salieron, por ejemplo, algunos eran auxiliares y muchos ya han estudiado y quieren mejorar su nivel. Entonces, todo eso se tiene que hacer en un cuadro de asignación de personal, que es el CAP, que ojalá nos dé el tiempo, porque estamos estudiando de manera técnica el tema, pero no tiene nada que ver con estos 6, 7 o 10 trabajadores que vienen trabajando años. No todos, alguno puede tener un tiempo más, un tiempo menos. Estos, perdón, que se mencionó en el informe, sí. Se habla de que tienen 1 año y medio de trabajo en el Congreso. No, digamos, y eso también es bueno, y gracias por la pregunta, cada 5 años se corta el contrato. Entonces, por ejemplo, hay un señor, si no mal no recuerdo, por ejemplo, que ha trabajado en la organización 5 años, y de la organización pasó al servicio, y ya tiene 1 año y medio, ya tiene 6 años y medio en el servicio. Salvo un caso, creo que tiene 1 año y medio, pero que en el área que es de comunicaciones, que conoce y es un expertise, ha sido, digamos, tomada esa decisión. Pero, ojo, vuelvo a repetir, estamos hablando de 7, 8 trabajadores de 4.000 trabajadores del Congreso. Eso pues no es copar, eso ya es querer venderle a la ciudadanía una idea equivocada de lo que es el Parlamento y lo que estamos haciendo en el Congreso, ¿no? No en el término de copamiento, presidente, pero no ve usted, claro, pero no ve usted, o no se puede decir que aquí hay, injusticia en comparación de estos trabajadores con otros que tienen más años? No. A ver, nosotros estamos tratando de impulsar, por ejemplo, una malla curricular para que si tú eres técnico 6, para pasar técnico 7 tengas que tener unos cursos y aprobar un examen, etcétera. Y todo eso se está trabajando de manera ordenada, pero mientras tanto, siempre las mesas, claro, las anteriores mesas, no la de Luz, sino las anteriores mesas han nombrado, y te les voy a pasar el cuadro, a 50, han metido en término indeterminado. Mira, el señor Sumaeta debe haber puesto a 40, que son buenos trabajadores, yo los conozco, no estoy dando los datos para que la ciudadanía tenga claro, ¿no? El Partido Nacionalista y todos militantes. Aquí no es que todos sean ni aportantes ni militantes, da la casualidad que 3 sí, pero gente de confianza, y estamos más bien trabajando para que otros trabajadores en el CAP podamos ver una nivelación, y estamos coordinando justamente eso con el sindicato, ¿no? ¿Por qué el congresista Alcalá se hizo referencia ayer, incluyó en la votación, recuerdo hace algunos meses, justamente la suspensión del estatuto parlamentario? Esto también genera sospecha, porque ahora la mesa directiva puede disponer sobre la condición laboral de los trabajadores. Va a generarle sospecha a quienes han hecho ese informe de todas maneras, así tú le expliques lo que explique. Yo soy el promotor y el impulsor del estatuto parlamentario cuando fui tercer vicepresidente con Lucho Iberico. Y desgraciadamente me di cuenta que en el estatuto parlamentario se han puesto tantas trabas que hoy día oficial mayor solamente pueden ser 3 o 4 personas. Claro, pareciera que
yo confié en algunos trabajadores cuando estaban en la tercera vicepresidencia y pareciera que hicieron un estatuto con nombre propio. Entonces el estatuto tenía varias cosas que hay que abrirla y modernizarlas, y entonces se ha puesto en suspenso, como te dije hace un rato, porque se están trabajando instrumentos de gestión. Tenemos un MOF de hace casi 15 años, ROF, el organigrama está cambiando, nuestro organigrama que se está trabajando nuevo. Entonces, para eso se pone en suspenso, para que se elaboren los instrumentos de gestión. Que eso no tiene nada que ver para que aprovechar y meter gente, porque te voy a repetir, haríamos, que no lo vamos a hacer, lo que otras mesas han hecho, del partido aprista en su momento, los nacionalistas y los toledistas, y esos dos medios se callaron obviamente porque eran amigos y tenían el derecho de ser amigos de esos gobiernos, y entonces metieron como 40, 50. Ese no es lo que nosotros hemos hecho, ¿no? No dejaré de reconocer, presidente, que decisiones de esta naturaleza contribuyen a, digamos, acentuar la imagen que tiene el Congreso. No. La forma de informar, como tienen esos dos medios, La República en la mañana ese día y un programa en la noche, sí contribuyen a desprestigiar la imagen, porque si ellos empezaran diciendo, antes el Partido Nacionalista que ellos apoyaron, contrató y metió en planilla y para que nunca más se vayan a 60 trabajadores, a 40, 50, acá estás hablando de 7, 8, eso no es copamiento. Y vuelvo a repetir, se ha incrementado el presupuesto enormemente. Un ratito, yo salí en una conferencia de prensa abierta públicamente y transparentemente diciendo que vamos a tener un técnico más por despacho. Entonces, obviamente el presupuesto tiene que incrementarse. No se está incrementando, ojo, el presupuesto de los indeterminados. ¿Qué más? ¿Por qué se incrementa el presupuesto? Porque se tiene que prever algunos trabajadores que parece que la Corte también lo va a reponer, otros que han sido despedidos, también tienes que tener presupuesto. ¿Por qué también se incrementó el presupuesto? Porque con el sindicato cada 2 años tú tienes que tener determinados acuerdos, y esta vez el sindicato vino con 4 puntos, quedamos en uno que era un bono mensual, un bono anual de 6.000, que tienes que ponerlo por ley. Entonces el presupuesto se ha incrementado porque tenemos un fondo también que queríamos hacer un plan de compra de renuncias para que, digamos, pueda disminuir de alguna manera y técnicamente el número de trabajadores. O sea, yo les puedo decir a la ciudadanía, todo está en regla, no hay nada fuera del marco legal. Hay, por ejemplo, el caso de estos 7, 8 trabajadores, es una decisión que es potestad de una mesa, pero que no está nada en marco legal porque tiene que cumplir sus años, sus requisitos. Y lo que sí, yo creo que la ciudadanía no es tonta. Yo creo que la ciudadanía se va a dar cuenta que si cada semana va a sacar Mira, si tengo que decirte cuánto se gasta en papel higiénico, también sería complicado, ¿no? Va a decir, ¿cómo es posible que gaste en papel higiénico tanto? Pero por favor, hay como 220 baños en el Congreso, ¿no? O sea, uno por despacho. O sea, hay varias cosas que pueden sonar mal si es que uno lo informa mal. Presidente, otro tema que también se conoció en informes periodísticos. Un trabajador del Congreso ha manipulado o ha coordinado con congresistas que grabaron a Bienvenido Ramírez en este tema del presunto ofrecimiento de obras. ¿Eso es para usted algo, no sé, correcto? No, a ver, yo lo que tengo claro es que eso se informó ya en su momento, se explicó cuando se hizo la conferencia de prensa, y es evidente que si un parlamentario participa de una acción por propia voluntad, el congresista tiene que tener la asistencia del que trabaja para su grupo. O sea, yo no lo veo que eso sea, no es que lo has mandado a que haga una actividad fuera del Parlamento, no es que lo has mandado a que hagas una actividad que no corresponde al Congreso, pero eso creo que la bancada ya lo está respondiendo, ¿no? Más bien, yo aprovecho así muy brevemente para decir, ojo que también he visto otro tema de parlamentarios que han tenido créditos. Los créditos no tienen nada que ver con la posibilidad de que tú tengas favoritismo o tal. Yo les voy a pasar la lista, debe haber una lista y sería bueno que ustedes lo busquen, no sé si en los quinquenios pasados casi el 80% de parlamentarios, muchos que hablan, habían pedido también créditos a cooperativas, a eso me refería. Presidente, ¿sabe lo que da a entender esto, sinceramente, de que con la participación de este trabajador, pues, queda la impresión de que Fuerza Popular ha estado manejando esta operación de grabar a los congresistas y no ha sido aquí una inspiración del congresista Moisés Mamani o de otros? No, por eso te digo, eso yo creo que el vocero lo ha dicho ya en su momento, pero yo sí recuerdo cuando se pedían pruebas, se exigían pruebas, y queremos pruebas, es mentira lo que usted dice, a Daniel Salazar un poco más y lo destruyen en un programa de televisión, igual que a Héctor Becerril en algún momento. Entonces, cuando alguien decía, se quieren tumbar, hay un complot para tumbarse a PPK, había una periodista que decía, ¿cómo es posible? Pero cuando Becerril decía, no, me están comprando votos, pedían fuentes, al final se logró conseguir fuentes, pero repito, no está nada ajeno al trabajo que debe hacer un trabajador con su congresista, ¿no? Presidente, hablaba de... Más preguntas en estos momentos al presidente del Congreso. ¿Es necesario este número de trabajadores
sobre el número de trabajadores y asesores parlamentarios. Se le hace referencia a la propuesta de Guido Lombardi para tener como máximo un asesor. Guido Lombardi, entonces, que devuelva el asesor que me ha pedido en noviembre adicional para la Comisión de Economía, pues si él me pide un asesor adicional, perdón, es como Jorge Castillo, que critica, y repito, el APRA en la gestión de Sumaeta y otro más metieron un montón de gente. O sea, yo creo que acá hay que tener mira, a ver, yo entiendo, a mí me apena la verdad que a veces porque falta tal vez la información y rápidamente se asusten con los medios y quieran acusar, ¿no? Aquí todo está en regla, no hay nada, digamos, fuera del marco legal. Si usted me pregunta, yo fui uno de los primeros que hace muchos años dijo que un despacho congresal podría tener 2 personas y la bancada debería tener todo ese número de gente, como funciona en España, en el Partido Republicano, en el PSOE, el PP, o sea, tanto en Estados Unidos, o sea, hay esos modelos. Pero esa no fue la decisión de los congresistas. La gran diferencia es que quien está al frente tiene la suficiente valentía de defender lo que la mayoría ha decidido y no empezar a andacusa, ¿no? Y que yo no quiero, que yo tampoco. Pero miren, nadie está obligado a contratar. O sea que todos los que quieran dejar de contratar trabajadores, por favor, están abiertos y dejen de contratar. Entonces mañana dejamos, digamos, presentan un documento a Recursos Humanos y dicen que ya sus asesores no lo necesitan, sus técnicos tampoco y sus sociales tampoco. Nadie los obliga. En mi caso, yo por ejemplo, durante años siempre he tenido 2 personas menos en mi despacho, porque normalmente he estado presidiendo una comisión, estoy en otro lado, entonces a veces no paro ni en el despacho, pero es decisión de cada uno. Lo que sí no es verdad es que los obligamos a que este sea el modelo. Pueden presentar un modelo que a mí no me parece malo, vuelvo a repetir, que las bancadas sean las que tengan el equipo enorme, como funcionan otros parlamentos, sí, pero digamos, eso debe ir, lo que tú dices, lo que predicas con lo que haces, ¿no? Pero si tú dices, yo no quiero, pero encima pides un asesor más para tu comisión, yo no quiero, pero tu equipo del despacho está completo, entonces está diciendo que sí lo necesita, ¿no? Hay también una sensación. Se le consulta al presidente del Congreso nuevamente sobre el tema de las contrataciones y básicamente en diferentes periodos legislativos, que la contratación excesiva persiste en el Parlamento Nacional. Se le consulta sobre un nombre, sobre un trabajador del Congreso. Básicamente con una remuneración alta y con poco tiempo en el cargo. Es como el caso de Juan Rengifo, creo que tiene más o menos unos 5, 10, si no tiene 15 años trabajando en el Parlamento, en la organización, después estuvo trabajando como asesor acá en la presidencia, yo lo he mantenido como uno de los asesores en la presidencia, él está en el servicio parlamentario por el lado de la DGP, asignado acá a presidencia, es una persona que tiene un gran tiempo de experiencia. Ahora, al contrario, mira, el oficial mayor hasta hace, ya ahorita ya ni quiere, pero hasta hace 2 semanas pedía, él está por ejemplo, el máximo, por si acaso el funcionario es el nivel 14, ¿ya? Que es más o menos 15.000, porque los parlamentarios están en 15.600, ¿no? Que ese es el bruto, no es el neto. Entonces el oficial mayor, con justa razón, decía, el secretario general de un ministerio está en 25.000 y el oficial mayor del Parlamento está bajo. Entonces, más bien, a pesar de que yo te entiendo y la ciudadanía puede decir, oye, son sueldos altos, al contrario, están por muy debajo de lo que ganan los asesores de funcionarios de alto nivel. Ahora, y no tiene el tiempo, tiene mucho más tiempo, y como digo, estos son los casos de 7, 8, que salvo uno que sí realmente puede tener 1 año, 8 meses, después todo lo demás vienen años, es potestad, pero estás hablando de 7, 8, de 4.000. Ahora, se puede modificar varias cosas en el Parlamento, yo te diría, nos demoraríamos horas, pero por supuesto, hay muchos, por ejemplo, trabajadores que han regresado, repito, por informe, por acuerdo de la Corte, y muchos de ellos que necesitan incluso volver a recapacitar. Lo que no podemos hacer, salvo que eso quieran algunos congresistas o algunos sectores, es votar gente. Nosotros hemos puesto un presupuesto para ver si entramos a una especie de compras de renuncias para mejorar y disminuir un poco el nivel, porque hay muchas personas que están por jubilarse, pero repito, tienen que conocer el Congreso. Ese es el servicio. La organización es otra cosa, donde es los despachos, donde están las comisiones. Y el cuadro, repito, nosotros somos los que menos número de trabajadores, digamos, ha traído hacia el servicio parlamentario. Y de indeterminados, casi ninguno, que son 7, 8, 10, que por si acaso no se incremente el presupuesto porque ellos ya venían trabajando en el propio Congreso. O sea, no es que son nuevos, perdón. Presidente, una última consulta de mi parte. Es sobre un incidente que ha ocurrido, no sé si llamarlo incidente en realidad, con Kenji Fujimori en su despacho. Él ha denunciado que
apareció sellado el ingreso, ¿no? Y él ha dicho en su cuenta de Twitter también que desconfía de la seguridad del Congreso, que no había dejado la puerta abierta. ¿Qué es lo que realmente ha pasado? A ver, bueno, el congresista Kenji tiene el derecho pues, de desconfiar, pero a ver, hoy día en la mañana me llamó el jefe de seguridad para informarme que anteayer en la noche, en la guardia, se encontró, según lo que dice el jefe de seguridad, la puerta entre junta y el protocolo. Pues yo le dije, pero por sellar, mejor el protocolo pone que tú tienes que poner una cinta, no es para que impida, sino para dejar claro que esa puerta está lacrada para que nadie entre porque parece que está media junta. Eso es lo que me ha informado. Yo le he pedido que informe formalmente con un comunicado, que hable con el congresista Fujimori. Entiendo que él quería levantar un acta, creo que por el hecho que le todo el respaldo, pero caramba, son cosas que pueden pasar en algún momento, ¿no? No sé en cuál de las oficinas, porque el congresista tiene 2 oficinas, acá arriba tiene una y tiene otra en Salto Atahualpa, acá arriba tiene otra oficina. Entonces la de Salto Atahualpa me imagino que tendrá que, como digo, informar ya la propia, entiendo que están preparando el comunicado, la propia área de seguridad del Congreso, ¿no? Pero esa es la información que me dio el jefe de seguridad. Parte de su queja es que no se le avisó. RPP Noticias en directo. Sí, la verdad es algo que yo también me pregunté, porque yo me acabo de enterar hoy en la mañana, ¿no? Como entenderán, a veces uno no puede ver todos los temas, ¿no? Pero creo que el congresista Fujimori en ese caso tiene todo el derecho de levantar un acta si es que considera que pueden haber entrado, si se ha entrado. No sé si finalmente estaba abierto o estaba junta, pero sí me parece ahí que hay una falta de no avisar inmediatamente, es más, de no avisarme incluso a mí como presidente para yo llamar al congresista y decirle que se ha encontrado esto, ¿no? Entonces, yo me acabo de enterar hoy día en la mañana, entiendo que todo el mundo tiene 20.000 cosas, pero hubiera sido más rápido que me manden por red o WhatsApp, entonces yo le avisaba, pero ese ha sido, digamos, lo que ha manifestado el jefe de seguridad, ¿no? ¿Eso indica el protocolo, presidente, que una oficina... Se le reitera si eso es lo que indica el protocolo. Sellar para que no haya ingreso es lo que dice el jefe de seguridad, ¿no? Como entenderás, a ese detalle no entro tanto, pero sí, en ese caso tiene todo el apoyo, como le he dicho al jefe de seguridad, para las actas que él necesite levantar o informar, ¿no? Bueno, él también manifiesta. Se le consulta sobre su disconformidad con el caso en referencia a Kenji Fujimori. Ahí hay que separar las cosas, ¿no? Y tiene todo el derecho, yo no comparto nada de lo que el señor Kenji Fujimori ha dicho en los medios, a mí y lamento nuevamente, y lo digo con ustedes tranquilamente, yo lamento que algunos den por fuente cerrada, sagrada y sacramentada cada vez que alguien quiere criticar o decir algo malo del Congreso y no cruzar información, como ahora, por ejemplo, que podemos decir que no hay un incremento, que no es verdad que hay copamiento, que no es verdad que no se cumplen los requisitos y que incluso tenemos menos gente que lo tenían las gestiones anteriores, pero él tiene el derecho, no la comparto, pero hay que separar las cosas. Lo que va a haber el miércoles, por acuerdo del Consejo Directivo, que fue además el que aprobó un técnico más por despacho. Ojalá que algunos de los miembros del Consejo Directivo, cuando les pregunten, no digan lo contrario. Pero el Consejo Directivo se aprobó que el miércoles hay esta sesión y ahí se va a definir. Y quienes consideran, y lo he hecho siempre, ojalá que sea un análisis legal, ¿no? Quienes consideran que no debe, votarán en contra, y quienes consideran que sí debería ser sancionado, votarán a favor, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando salieron los live videos, no había este análisis tanto con Beto Curio, con los que estaban en los videos, no de frente, tomaban una decisión, pero todos tienen el derecho de tener una opinión distinta, ¿no? ¿Y los que votaron o estuvieron en la comisión permanente podrán votar el día miércoles? Sí. Porque de acuerdo a algunos constitucionalistas no se puede hacer eso. Sí, bueno, los constitucionalistas tienen muchas opiniones, decían que no se podía vacar a nadie. Aprovecho con lo que ha pasado en España, ¿no? He visto que muchos han saludado al nuevo jefe de gobierno de España, y yo también lo saludo porque así es su constitución y así es su reglamento y es lo que corresponde, pero fue más express, ¿no? Fue 48 horas, nadie dijo que era un golpe parlamentario, en fin, así es el doble discurso, pero en el caso de quienes votan o no votan es un solo discurso y es bien simple. Los antecedentes para el caso del congresista Luna y para el caso de otro congresista, creo que fue el congresista, se me dio el nombre, ustedes van a recordar que era un ex policía que grabó incluso al congresista Velázquez y a otro congresista en una reunión de su casa, salieron desaforados y votaron
muchos de los que hoy día dicen que no, eran miembros de la permanente y votaron en el Pleno. Entonces ya se ha pedido por acuerdo del Consejo Directivo, el propio congresista Quintanilla lo pidió en el Consejo Directivo, se distribuye a los miembros del Consejo Directivo esos dos antecedentes de quienes pueden y quienes no pueden votar. Muy bien. Muchas gracias entonces al presidente del Congreso, Luis Galarreta, en esta entrevista para la multiplataforma de RPP Noticias. Adelante, estudios. Gracias, Carlos Villarreal, por esta entrevista en exclusiva con el presidente del Parlamento, Luis Galarreta.